Muy buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Cardona. Hoy estaremos en compañía del ingeniero Rubén, que nos estará acompañando directamente desde fábrica con la siguiente presentación. La idea es enfocarnos el día de hoy en tecnologías nuevas como Wi-Fi 6, que es las nuevas tecnologías que están llegando en conectividad. Rubén, muchas gracias. Muchas gracias a los participantes por la puntualidad. Em, Podemos continuar, Rubén. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Muy buenos días para todos también. Mi nombre es Rubén León, soy gerente técnico de Tepelín para Colombia y el día de hoy vamos a compartirles temas técnicos, pero pues también digamos una partecita de productos en cuanto a ese nuevo estándar o del estándar, digamos, uno de los estándares más recientes que se han introducido al mercado, que es Wi-Fi 6. ¿Sí? Que pues digamos a nivel técnico que se llama, como pues aparece en esta diapositiva, 802.11 AX. Sí, vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Y qué características tiene esa tecnología y demás, ¿sí? Vamos a ver inicialmente rápidamente una comparación de los estándares de Wi-Fi que normalmente se trabajan, ¿cierto? ¿Qué tenemos de nuevo en 802.11 AX? ¿Sí? Eh, ¿Qué beneficios nos trae 802.11 AX, que es lo que es Wi-Fi 6, ¿cierto? ¿Cuáles son los productos de TP-Link que tenemos que cumplen con este estándar, ¿cierto? ¿Qué tenemos, digamos, en cuanto a clientes comunes de 802.11 AX? Eh, ¿Cuál será el sucesor de Wi-Fi 6? O sea, de 802.11ax, que es Wi-Fi 6E, ¿cierto? Y pues una partecita para preguntas y respuestas. Eh, a ver, permíteme un momentico, miro por acá. Entonces, arrancamos con la comparación de los estándares de Wi-Fi, ¿sí? Antes de digamos, adentrarnos en cada una de las especificaciones de los estándares, pues quisiera hacer memoria de dónde vienen estos estándares, ¿sí? Entonces, en principio, pues, de pronto para los más nuevos, los, digamos, los menos experimentados, los estándares de los que hablamos son como, pues, reglas, digamos, que se ponen en la industria para la fabricación y generación, digamos, de equipos ciertos de comunicación que podamos utilizar en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Que podamos, digamos, interoperar independientemente, digamos, del fabricante, ¿sí? Es algo así similar pues, o análogo, ¿sí? A la forma en la que cada persona puede tener, digamos, de resolver problemas, ¿sí? Entonces, todas las personas, digamos, tenemos alguna manera de resolver nuestros problemas, ¿cierto? Pero no todas son iguales, ¿sí? Entonces, en el momento de desarrollar tecnología, cada fabricante podría hacerlo a su manera, pero entonces, ¿qué pasa? En el momento, cuando se requiere, digamos, interoperar o intercomunicar equipos, eh, llegan o existen problemas que harían que no se puedan, digamos, comunicar entre equipos, digamos, de diferentes marcas, ese tipo de escenarios, ¿cierto? Entonces, para eso, digamos que a nivel histórico, ¿cierto? A través de la historia, se han generado diferentes entidades que hacen una tarea en la que recogen digamos que los últimos avances y el estado del arte en cuanto a la tecnología específica, ¿cierto? Y emiten unos documentos en los que se dicen las reglas que se deben seguir para implementar esas comunicaciones. Esas reglas hacen que se implemente, digamos, las mejores tecnologías con las mejores ventajas para los usuarios y se haga de una manera uniforme, de forma que si queremos, digamos, utilizar esa tecnología, no importa el país donde nos encontremos, el fabricante que escojamos y demás,
se cumpla con esos criterios, esos protocolos, esas reglas, ¿sí? Y nos podamos comunicar. Una entidad que hace eso se llama la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, por su sigla, ¿sí? Y ellos emiten estos estándares que estamos viendo acá, que están asociados a Wi-Fi o a redes WLAN, o sea, LAN inalámbricas. Ellos han emitido una serie de estándares mucho más amplia que esos tres que estamos mirando acá, pero esos tres, digamos que son los que más comúnmente observamos, ¿cierto? En el mercado, pues los ya muy conocidos Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, y el que estamos presentando, pues el día de hoy más en detalle, como les digo, Wi-Fi 6, que es una de las últimas tecnologías, pues digamos que han salido por sus siglas, digamos, o el documento al que hace referencia como tal en el estándar son digamos, del IEEE, es 802.11, 802.11, perdón, N, 802.11 AC para Wi-Fi 5, 802.11 AX para Wi-Fi 6. ¿Sí? En cuanto a características, vamos a pasar rápidamente por las que tenemos aquí para no hacer muy denso esta parte, porque pues digamos que todas estas características también requieren o corresponden, digamos, a temas teóricos un poco complejos, pero pues lo vamos a pasar rápidamente aquí y luego vamos a entrar en la parte, digamos, más didáctica, en la que se entiende más fácilmente qué es todo esto que estamos mostrando aquí. Entonces, modulación. ¿Qué modulación se utiliza en cada uno de los estándares? La modulación, digamos, es el proceso en el que podemos colocar información en las señales que enviamos, ¿cierto? De un punto a otro de la comunicación inalámbrica. Y la forma en la que se hace, pues, tiene diferentes variantes, ¿sí? Y cada estándar de estos, pues, utiliza una variante diferente, digamos, en su definición inicial. Pues, por ejemplo, para Wi-Fi 4 se utilizaba hasta 64 QAM, en Wi-Fi 5 256 QAM y en Wi-Fi 6 se puede utilizar hasta 1024 QAM. ¿Qué es lo que nos dice así en términos generales esto? Es qué tanta información podemos colocar en las señales que nos permiten, o sea, o que enviamos, digamos, de un sitio a otro en una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, entre más alto es este número que estamos viendo aquí, significa que vamos a poder enviar más información en el mismo tiempo, ¿sí? Sobre esas señales que estamos emitiendo. Entonces, como vemos, se cuadruplica entre Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, ¿cierto? Y a su vez se vuelve a cuadruplicar entre Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Por eso, pues digamos que ahí ya empezamos a ver por qué razón este estándar de Wi-Fi 6 nos permite, digamos, manejar velocidades mucho más altas de las que se permitían en los estándares anteriores. Y dependiendo del estándar con el que lo comparemos, pues, digamos, esa relación de mejora va a ser de unas proporciones, pues, digamos, más o menos altas. Ahora, el ancho de banda que utilizamos, el ancho de banda lo podemos, digamos, que asociar como a literalmente hacerlo, digamos, análogo a carreteras. ¿Sí? Entonces tenemos, digamos, una vía que nos permite en Wi-Fi 4 podemos llegar a tener vías de hasta 40 MHz. Sí, es como decir, tenemos una vía de 4 carriles, ¿sí? Por ejemplo, en Wi-Fi 5 hasta 80 MHz, ¿sí? Entonces decimos, venga, lo podemos doblar, podemos tener hasta 8 carriles. Y en Wi-Fi 6 podemos tener, digamos, hasta 160 MHz. Entonces podemos decir, no, tenemos una vía hasta de 16 carriles, ¿sí? Sobre la que podemos enviar las señales, digamos, de comunicación, ¿sí? Entonces esas señales y esas vías van a estar, digamos, sobre una ubicación geográfica, ¿sí? Pero esa ubicación geográfica en este, digamos, mundo de de las telecomunicaciones inalámbricas se refieren a las bandas de frecuencia. ¿Sí? Entonces, esas bandas de frecuencia las tenemos para 802.11n, eh, para 802.11n tenemos que esta tecnología puede trabajar en dos bandas de frecuencia que son las de 2.4 y 5 GHz, ¿sí? Que son bandas de frecuencia que hacen parte de un recurso público, ¿sí? Que es el espectro.
que esos recursos públicos son regulados por entes, digamos, gubernamentales en cada, digamos, país, ¿sí? Y en general en el mundo, pues como estamos hablando de estándares, se ha seleccionado, ¿cierto? En general estas dos bandas para que se pueda hacer uso libre de ellas, para que cualquiera pueda utilizarlas sin necesidad de hacer ningún tipo de pago al gobierno, ¿sí? Hay otras frecuencias por las que sí toca pagar, ¿cierto? Por ejemplo, las frecuencias que utilizan los operadores de telefonía celular para estas comunicaciones inalámbricas y que el gobierno tiene licenciadas. Por eso estas bandas de las que estamos hablando que son de uso libre se llaman bandas no licenciadas o que no toca pagar para hacer uso de ellas e implementar, digamos, comunicaciones sobre estas. Eh, entonces, ese estándar de Wi-Fi 4 nos permite trabajar en esas dos bandas de frecuencias. El estándar Wi-Fi 5 está especificado solamente para trabajar, digamos, en la banda de 5 GHz. No significa que no pueda un equipo que soporta Wi-Fi 5, ¿cierto? No trabaje en la banda de 2.4 GHz. ¿Por qué razón? Porque los estándares de IEEE para esta parte de telecomunicaciones inalámbricas en general, casi pues todos los estándares también, siempre han buscado tener compatibilidad hacia atrás. ¿Qué significa compatibilidad hacia atrás? O sea, significa que si un equipo soporta el estándar actual, digamos, de ese momento que era Wi-Fi 5, pues también es compatible con los estándares anteriores, es decir, que tiene que ser compatible con Wi-Fi 4, 3, 2, 1, 0, ¿sí? Y si es compatible con Wi-Fi 4, significa que también va a poder llevar a cabo comunicación en estas dos bandas de frecuencia, ¿sí? Sin embargo, la parte de Wi-Fi 5 como tal, lo que es la tecnología Wi-Fi 5 con estas especificaciones, digamos que estamos viendo acá, solamente, digamos, especificada para uso en esa banda de 5 GHz. Listo inicialmente. Y en cuanto a Wi-Fi 6, ese se especifica, digamos, para hacer uso de las dos bandas de frecuencia. Ahora, hablamos de las velocidades que se pueden llegar a tener, ¿sí? Las velocidades que se pueden llegar a tener en cada una de esas comunicaciones. En cada una de esas comunicaciones, ¿sí? O estándares, perdón, podemos tener unas velocidades de transmisión. Aquí hay, como ven, un temita entre paréntesis que dice single stream, ¿sí? Entonces, si estábamos hablando que podemos tener, digamos, una carretera, varios carriles, podríamos, por ejemplo, decir que en un carril hay un vehículo que puede llegar hasta 150 kilómetros por hora, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, podemos decir, ok, en un solo stream, ¿sí? O sea, como en un solo flujo de comunicación entre un emisor y un receptor, podemos llegar a tener hasta 150 megabits por segundo. Pero pues como decimos que nuestra carretera, ¿cierto? Tiene más carriles, dependiendo de la cantidad de streams que implementemos, pues esas velocidades pueden llegar, ¿sí? A ser mayores, digamos, cuando se suman todas las velocidades de cada uno de los flujos que estamos teniendo en cuenta. ¿Listo? En Wi-Fi 5, esa rata de velocidad máximo, digamos, puede llegar hasta 433 megabits por segundo, ¿listo? Para un solo stream. Y en Wi-Fi 6 podemos llegar, digamos, hasta 1.2 gigabits por segundo en la banda de 5 gigahertz y hasta 286 megabits por segundo en la banda de 2.4 gigahertz. ¿Listo? Esas son especificaciones, digamos, iniciales de cada uno de los estándares, ¿sí? Digamos que han habido, digamos, unas amendments o adiciones o correcciones, como, digamos, prefieran llamarlas, a cada uno de los documentos, digamos, que se han emitido y en esas modificaciones se han permitido, digamos, cambiar algunos de los parámetros que hemos especificado previamente, ¿cierto? Y que hacen que estas velocidades, digamos, que puedan variar un poquito para el estándar específico, ¿sí? De acuerdo a esas nuevas, digamos, especificaciones. Esta tabla como tal está referida como tal al estándar, digamos, original. Pero pues en general en cuanto a las proporciones, digamos, de cambio entre uno y otro estándar, sí se mantienen. Siempre en los estándares superiores se logran muchas más velocidades mucho más altas, perdón, que en los estándares, digamos, anteriores. ¿Listo?
También hay una característica que la vamos a ver un poquito más adelante, que se llama MUMIMO, ¿sí? Eh, y que pues aquí, como el resumen, ¿cierto? Tenemos que en Wi-Fi 4 no se soportaba esa funcionalidad. Entonces, pues, como este estándar no permite hacer uso de ese, digamos, ese avance de la tecnología no estaba disponible en ese momento, pues obviamente no puede hacer o no puede, digamos, gozar de esos beneficios que permite utilizarlo, ¿cierto? En Wi-Fi 5 ya se podía utilizar, pero ¿qué pasa? Solamente se puede utilizar en los flujos de descarga, ¿sí? En los flujos de descarga, ya lo vamos a ver ahorita más en detalle, qué significa que se puede utilizar solamente en ese flujo de descarga. O sea, que eso quiere decir que se puede utilizar solamente en una dirección, ¿sí? De la red hacia el usuario. ¿Listo? Y en Wi-Fi 6 que ya se tenía, digamos, en el momento en que se generó ese estándar, ya se tenía avance en la tecnología en cómo hacerlo, se puede lograr utilizar el MUMIMO, que significa o traduce múltiples usuarios, múltiples entradas, múltiples salidas, se puede implementar para los flujos de tráfico de descarga o de carga. ¿Listo? Entonces, vemos que a medida que vamos avanzando en los estándares, hay nuevas funcionalidades, ¿cierto? O mayor nivel de recursos que son los que nos permiten tener, digamos, mejores desempeños al final. ¿Listo? Hay otra, digamos, característica que se tiene, digamos, considerada en esta tabla que se llama el OFDMA, ¿cierto? Para no hacerles, digamos, digamos, o sea, demasiado técnico el tema y se entienda, ¿sí? Esto básicamente es una manera de compartir el medio, ¿sí? Es decir, todos los equipos inalámbricos se comunican a través del aire, ¿cierto? Pues todo el tiempo. Pero el aire, ¿cierto? Y el espacio donde está pues el aire como tal, ¿cierto? Es compartido para todos los equipos. Entonces toca definir una manera de cómo compartirlo. Este OFDMA, ¿cierto? Que pues en español es acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales, como ven ya nomás el nombre es un poquito complicado y si vamos un poquito más a fondo a nivel, digamos, matemático y físico del tema, pues más aún, ¿sí? Entonces, digamos, el resumen es eso, es un método que permite compartir ese espacio entre todos los equipos que están en un lugar específico para poder acceder a la red, para poder acceder, digamos, al punto de acceso central que da la conectividad, digamos, hacia el resto, ya sea de la red local o redes, digamos, externas como pues Internet y demás. Entonces, ¿qué pasa? Ese método de acceso, de compartir el medio, de compartir el aire, las frecuencias, en 802.11n o que es Wi-Fi 4 no existía, ¿sí? Entonces no podía obviamente hacer uso de esa funcionalidad. Wi-Fi 5 tampoco, pero en Wi-Fi 6 ya está y ya se puede lograr, ¿sí? Entonces eso, vamos a ver más adelante, permite, digamos, aprovechar las ventajas de esa tecnología y lograr tener mejores desempeños y permitir implementaciones, digamos, de mayor alcance de lo que permitían, digamos, las tecnologías anteriores. Y por último, tenemos eh, un método de seguridad que se llama WPA3 personal, ¿sí? Perdón, que es un método de encripción de datos para proteger los datos que se comparten a través del aire, ¿sí? Porque como estamos diciendo que nos comunicamos o los equipos más bien se comunican a través del aire, ¿sí? Significa que las señales pues las pueden ver todos los equipos y si las pueden ver todos los equipos, eventualmente podrían, digamos, conocer todos los mensajes, equipos a los que no deben estar dirigidos, ¿sí? Por eso se lleva a cabo un proceso de encripción en esas señales que se envían ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En cuanto al estándar en sí mismo, estos estándares que estamos hablando, los estándares como tal no tienen como tal esta parte de seguridad, digamos, incluida, ¿sí? En sí.
¿sí? Sin embargo, hay una entidad que se llama el Wi-Fi Alliance, que es, digamos, un conjunto de fabricantes de equipos, digamos, de comunicaciones inalámbricas que se organizó hace mucho tiempo para poder, digamos, establecer métodos de prueba de los equipos que confirmaran que pueden, digamos, soportar y cumplen con todas estas reglas que están definidas en estos protocolos, ¿sí? Y en el momento en el que los equipos, digamos, pasen todas esas pruebas, esa entidad entrega certificaciones de que esos equipos cumplen con esas características. ¿Ok? Eh, entonces, esa entidad como tal ha incluido, digamos, dentro de las certificaciones que corresponden a cada uno, digamos, de estos estándares, si esos procesos, digamos, de inscripción deben ser compatibles o son obligatorios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para lo que es Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, el Wi-Fi Alliance, esa entidad ha definido que ese método de inscripción pues sea compatible, o sea que en esos estándares, digamos, sea compatible, pero no necesariamente obligatorio. Ahora, en 802.11ax, para que un equipo pueda ser certificado por Wi-Fi Alliance con Wi-Fi 6, entonces es requerido, debe soportarlo y ellos, digamos, lo verificarían durante los tests que le hacen a los equipos para emitir las certificaciones. ¿Listo? Es importante resaltar que, pues, como tal, TP-Link, por ser una marca, digamos, líder del mercado, obviamente, tiene certificaciones de estos estándares con el Wi-Fi Alliance para sus equipos. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar ya más en detalle con qué hay de nuevo en 802.11ax. ¿Listo? Eh, y eso que es nuevo, ¿cierto? Eh, eso que es nuevo por qué, digamos, o qué es lo que hace que Wi-Fi 6 sea tan rápido, pues digamos las cosas nuevas que se incluyen con respecto, digamos, a los estándares anteriores, ¿cierto? Entonces, vamos a leerlo aquí rápidamente, pero lo vemos más adelante a manera gráfica. Entonces, tenemos más subportadoras de datos, tenemos más ancho de canal, tenemos modulaciones superiores, ¿sí? Que básicamente es tener, como lo comentaba, es como tener autopistas más grandes, de mayores capacidades, ¿sí? Tiene OFDMA, que lo acabamos de nombrar, que lo que nos permite es una capacidad o hacer que los equipos sean capaces de manejar muchos más clientes inalámbricos, ¿cierto? También permite utilizar UL Mumimo, que lo que nos permite es que, digamos que utiliza de una manera excepcional, ¿cierto? Y mejora de una manera excepcional, digamos, el ancho de banda disponible, ¿cierto? Y mejora las capacidades de carga de los clientes inalámbricos. ¿Listo? También hay una funcionalidad que llamamos el BSS Coloring o coloreado, digamos, de BSS, que nos permite reducir interferencias. ¿Ok? Como lo mencionamos hace un momentico, el medio que que utilizan los equipos para la comunicación y de Wi-Fi, ¿cierto? Es el aire y como es compartido, pues en algún momento se pueden interferir. Es como pues cuando nosotros utilizamos el aire también para comunicarnos en una sala, ¿cierto? Y hay varios grupos de personas hablando. Entonces, cuando hay varios grupos de personas, sí hay unos que hablan mucho más alto que los otros, ¿cierto? O independientemente de qué tan alto hablen, con el hecho nomás de estar hablando ya generan un ruido en el ambiente, en el salón, y generan interferencia con los otros usuarios y pues tienen que ajustarse de acuerdo a la cantidad de personas que hayan y grupos ahí, ajustar, digamos, digamos, sus potencias, digamos, de transmisión, ¿cierto? O los turnos, digamos, en los que hablan para poderse entender. ¿Listo? Así igual pasa pues con compartir el aire en la parte inalámbrica, pero para eso se ha desarrollado, digamos, dentro de Wi-Fi 6 esa tecnología que es coloreado de BSS para reducir la interferencia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. También existe una funcionalidad que se llama Target Wake Time, que en qué se traduce básicamente esto es
que los equipos que utilizamos para la comunicación inalámbrica no tienen que estar encendidos todo el tiempo, ¿sí? Sino solamente los momentos en los que necesitan transmitir o recibir, digamos, información, ¿sí? Y esta funcionalidad lo que hace es eso, hacer una programación, digamos, dentro de los equipos que están en el ambiente, ¿cierto? Para que solamente estén encendidos en esos momentos en los que van a hacer uso, digamos, de los procesos, digamos, de transmisión y recepción de señales en el ambiente. ¿En qué se traduce, en qué mejora se traduce hacer o llevar a cabo ese proceso? Es que pues extiende la vida útil de la batería de los equipos inalámbricos. ¿Por qué? Porque pues como gasta menos energía, entonces descarga menos, digamos, las baterías. Si las descarga menos, ¿cierto? Significa que se demora menos o sea, se demora más, perdón, o dura más, digamos, cada carga de la batería. Y en consecuencia, pues digamos que son menos los ciclos de carga-descarga que se van a requerir en esos equipos. Al reducir la cantidad de ciclos de carga-descarga de las baterías, también se extiende la vida útil de esas baterías. Por eso digamos que esta es una de de los avances que tiene como tal la tecnología de Wi-Fi 6. ¿Listo? También se tiene un símbolo más extenso de FDM, que lo que nos permite es básicamente extender el rango de cobertura de la señal Wi-Fi. Listo, aquí tenemos entonces ya a nivel gráfico lo que les estaba mencionando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A nivel de espectro, ¿cierto? ¿Qué es el espectro? El espectro electromagnético, pues digamos como la caracterización de las ondas electromagnéticas que podemos colocar en el ambiente, ¿sí? Y hay unas ondas específicamente que son las ondas de radiofrecuencia, ¿cierto? Que son las que utilizamos para comunicarnos a nivel de Wi-Fi, ¿sí? Y esas ondas de radiofrecuencia tienen unas características, entre ellas, pues la más, digamos, de las más importantes, que es la frecuencia, ¿cierto? Dependiendo de la frecuencia de la onda, pues o mejor dicho, la frecuencia es una característica y pues esa característica la utilizamos, digamos, para las comunicaciones, ¿sí? Entonces esa frecuencia va a tener un valor y ese valor, digamos, que puede ser variable cuando nosotros enviamos información. De la manera en la que variemos esa frecuencia, pues vamos a estar enviando información en esas variaciones de frecuencia. Pero pues en la medida en la que variamos la frecuencia, vamos a estar ocupando una parte de ese espectro, que es lo que más o menos estamos viendo acá, ¿sí? O sea, nos estamos moviendo entre una frecuencia inferior y una frecuencia, digamos, superior, ¿sí? Entonces, ese espacio entre una frecuencia inferior y una frecuencia superior máxima que utilicemos para nuestra comunicación es lo que nos define el ancho de banda de un canal, ¿sí? Como lo estamos viendo acá. Eh, Qué pena, discúlpeme un momentico. Entonces, ¿qué pasa? En Wi-Fi 5, que es la imagen que tenemos aquí a la izquierda, ¿cierto? Definimos esas autopistas de las que estábamos hablando con anchos de canal como los que estamos viendo aquí. Cada lobulito de esos que estamos dibujando, ¿cierto? Es como un carril de información. ¿Qué pasa? En Wi-Fi 5 teníamos hasta 256 subportadoras, ¿sí? En Wi-Fi 6 podemos tener hasta 1024 subportadoras, ¿sí? Como lo observamos aquí. ¿Listo? Entonces significa que tenemos más recursos, digamos, para poder hacer la transmisión. Y dependiendo de estos recursos, digamos, y otras variables, ¿sí? Que están, digamos, aquí en la tablita, podemos lograr diferentes, digamos, velocidades, ¿sí? Esta tablita, digamos, los datos que tenemos aquí son con relación, digamos, a utilizar canales de ancho de 80 megahertz con solamente un flujo espacial, ¿sí? O sea, solamente como si tuviéramos una antena en la transmisión, una antena en la recepción y ya nada más. ¿Listo? Eh, entonces, pues digamos que vemos que
En 802.11ax se usa símbolos OFDM cuatro veces, digamos, más largos para crear cuatro veces más subportadoras, que son las que vemos acá, ¿cierto? 1024 es cuatro veces más grande que 256, ¿cierto? Y de esa manera, digamos que lograr incrementar la eficiencia de datos y hacer con esto que sea un 11% más alto en desempeño. Cuando comparamos, digamos, 802.11ac, que es Wi-Fi 5, y 802.11ax, que es Wi-Fi 6. ¿Sí ven? Tenemos, digamos, aquí tenemos un 100%, aquí tenemos una mejora del 110.9, que es, pues, digamos que redondeando el 111% de mayor desempeño comparando Wi-Fi 5 con Wi-Fi 6. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, pues aquí vemos el detalle de, tenemos canales más anchos, ¿cierto? En Wi-Fi 6. Entonces, ¿qué es tener un canal más ancho? Es como que tenemos una autopista, ¿cierto? En Wi-Fi 5 máximo de 80 MHz y podemos mandar, digamos, esta cantidad de vehículos aquí por esta vía. Cuando llegamos a Wi-Fi 6 podemos lograr canales de 160 MHz y obviamente duplicando la capacidad digamos, de ancho de banda, ¿cierto? Logramos velocidades más altas, ¿sí? ¿Cómo se traduce esas velocidades? Pues digamos que aquí tenemos una fórmula general, ¿cierto? Que nos dice, pues, con respecto al ancho de banda, ¿cierto? ¿Cuánto podemos llegar? ¿Sí? Pero pues la fórmula, digamos que adicionalmente incluye temas, digamos, de modulación, ancho de banda del canal, ¿cierto? Y cantidad, digamos, de streams que podemos tener. ¿Qué tenemos o qué es OFDMA? ¿Sí? Que también está nuevo en Wi-Fi 6, como les comentaba. Entonces, cuando no tenemos OFDMA, es algo así como lo que vemos aquí en la gráfica. ¿Sí? Esto está explicado, digamos, a muy alto nivel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? De una manera, digamos, muy simple, tratando, digamos, de no entrar en detalles técnicos mucho más complejos, pero que nos permita entender por qué es que es mejor esta nueva tecnología. ¿Sí? Básicamente es nosotros entre nuestro equipo central, ¿cierto? Que nos conecta a Internet o al resto de la red, que es este que está en la izquierda, y los equipos clientes siempre vamos a necesitar transmitir, digamos, información, ¿cierto? Y siempre que transmitimos información es como que estuviéramos enviando un camión que nos transporta esa información, que los camiones básicamente son tramas, lo que llamamos tramas en el medio, en el aire, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no tenemos OFDMA? Digamos en Wi-Fi 5. Eso es equivalente a que cada camión que tengamos, solamente vamos a utilizar el camión para uno de nuestros posibles clientes. Entonces, ¿qué pasa? Enviamos el primer camión, ese va a ir para el cliente 2. Pero entonces, si el cliente uno y el cliente 3 necesitan recibir información, van a tener que esperar hasta que pase este primer camión por la autopista que tenemos para poder ver si les llega información a ellos, ¿cierto? Y obviamente, los camiones, como ven, tienen capacidad libre que no es usada aquí, ¿sí? Pero pues digamos que así era como fue especificada la tecnología de Wi-Fi 5 y permitía mejoras con respecto a Wi-Fi 6, pero fíjense que todavía había espacio aquí de optimización, ¿sí? Porque dice uno, ok, pues yo para qué voy a enviar un camión con más de la mitad de la capacidad vacía, ¿cierto? Sí podría, digamos, compartirlo, ¿sí? Así como lo vemos aquí en esta gráfica en la que ya se ilustra como tal cómo funciona OFDMA dentro de Wi-Fi 6, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, ya nuestro equipo de comunicación es capaz y logra, ¿cierto? Eh, Colocar información para todos los clientes en la misma trama o en el mismo camioncito que tenemos aquí como tal, ¿sí? Entonces ya como tal, todos los clientes que tenemos aquí a la derecha pueden recibir información en cualquier camioncito de los que enviemos. Eso hace más eficiente la comunicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos completamente el recurso que tenemos, ¿cierto? De transporte.
Aquí también lo utilizamos al máximo, a pesar, digamos, de que la cantidad de mensajes que tenemos que enviar, por ejemplo, aquí no llena el camión, ¿cierto? Sí podemos utilizar los tres y hacemos que los clientes aquí tengan que esperar menos, ¿sí? O sea, eso reduce la latencia, el retardo que tiene que esperar un cliente para recibir la información que espera recibir. ¿Listo? Entonces, esta es una mejora que nos permite OFDMA, ¿sí? Porque pues como les comenté, esas autopistas que tenemos, que es al final, digamos, el espectro dentro del aire donde se emiten las señales de radiofrecuencia, es compartido. Y para poderlo compartir se tienen que utilizar estos medios, estas tecnologías, para poder lograr compartir ese espacio y que múltiples, digamos, equipos puedan comunicarse a través de las mismas vías, a través del mismo espacio, a través del mismo espectro electromagnético, todas las comunicaciones que requieran, ¿sí? Aquí ya entramos a mirar otra de las características nuevas que es la capacidad de utilizar en Wi-Fi 6 tanto de descarga como de carga. Permítanme un momentico. De descarga como de carga, ¿cierto? La funcionalidad de múltiples usuarios con múltiples entradas y múltiples salidas. Entonces vamos aquí a desmenuzar un poquito más este término que suena muy complicado. Entonces vamos a arrancar de aquí adelante hacia atrás. ¿Qué son múltiples entradas, múltiples salidas? Entonces tenemos aquí en la parte izquierda algo que es el AP o el Access Point que tenemos, ¿cierto? Y en la parte derecha las STAs o Stations, estaciones, que básicamente son los equipos móviles que utilizamos, o no solamente los equipos móviles, sino los equipos inalámbricos clientes que utilizamos. Entonces hay varios. Como ven ustedes en las grafiquitas, estos equipos tienen aquí estos elementicos que estamos viendo acá, que son las antenas que pueden tener los equipos, ¿cierto? Eh, y vemos que el Access Point también tiene aquí y tiene varias antenas. ¿Qué pasa? Las antenas, digamos, en la parte de radio son elementos que utilizan para convertir señales eléctricas a señales de radio, ¿sí? Y cada antena, digamos que puede, como tal, o funciona, digamos, en ambas direcciones. Puede convertir de señales eléctricas a señales de radio o señales de radio a señales eléctricas, ¿sí? Pero igual, cada antenita puede hacer, digamos, su proceso para, digamos, comunicarse con otra antena, ¿sí? Y eso es lo que establecería un flujo. Entonces, ¿qué pasa? Con una sola antena en el receptor y una sola antena en el emisor, o sea, una sola antena aquí, por ejemplo, en el emisor y una sola en el receptor, solamente se puede lograr un flujo, ¿sí? Pero cuando colocamos más antenitas, tanto en el access point como en las estaciones, podemos lograr más de un flujo entre el emisor y el receptor. Entonces, ahí, cuando colocamos más antenas, es cuando colocamos múltiples entradas, múltiples salidas, ¿sí? O sea, no solamente una antena, sino varias antenas, que unas van a utilizarse como entradas, ¿cierto? O sea, como de recepción y otras como de emisión, ¿listo? Y funcionan en ambos casos, o sea, para ambos, digamos, tipos de dispositivos, tanto para el access point como para el equipo cliente. Va a utilizar una antenita para emitir, otra antenita para recibir. Y ahí se configuran, digamos, dos flujos diferentes. En un caso, el flujo de salida y en otro, un flujo de llegada. ¿Listo? Pero digamos que implementar eso, tener, digamos, múltiples antenas, tanto en el receptor como, tanto en los receptores como de la derecha como en el emisor de la izquierda, además permite hacer que se puedan tener múltiples usuarios al mismo tiempo, ¿sí? Compartiendo el espacio. ¿Sí? Porque se envían, digamos, unas señales aquí que son azulitas que finalmente llegan aquí a través de estas antenas, ¿cierto? Otras, digamos que son de color rojo que llegan aquí a este otro, y así sucesivamente con el verde y el amarillo, ¿sí? Implementando que se pueden comunicar al mismo tiempo varios usuarios y cada uno de esos usuarios poder tener varias entradas y varias salidas, ¿sí? Eso pues obviamente estas implementaciones dependen no solamente del
access point que se coloca aquí, el punto central, sino de los equipos clientes. O sea, los equipos clientes también tienen que tener esas capacidades para poder hacer uso de esas ventajas que se especifican en ese estándar, de las reglas que permiten hacer ese uso de configurar, digamos, varios flujos de información al mismo tiempo sobre el aire, sobre el ambiente. ¿Listo? Y funciona en Wi-Fi 6 en ambos sentidos, ¿sí? En el anterior estamos viendo, aquí digamos que es descarga, ¿cierto? Desde el access point, que es el que nos conecta a la red, o sea, hacia los usuarios, descarga. Y este, que es de carga, que es desde los usuarios, emiten las señales hacia el access point, hacia la red. ¿Listo? Entonces, esta es otra de las razones por las que Wi-Fi 6 puede implementar velocidades más altas, ¿sí? Porque usted suma la velocidad que está teniendo al mismo tiempo este con este, porque pues todos se están comunicando al mismo tiempo a través de diferentes canales, ¿cierto? Entonces, establecen diferentes streams o diferentes flujos, que es lo que estamos hablando, cada uno de estos. Entonces, cuando ves toda la velocidad que en conjunto están digamos, llevando todos estos equipos, ¿cierto? Ves que tienes un incremento, ¿sí? Pero entonces tienen que, o tengamos presente que esa velocidad es la velocidad agregada aquí, que es la que ve este equipo, es la especificación de este equipo, ¿sí? Pero esa velocidad al final es compartida aquí entre todas las estaciones. Entonces, por eso es que o sea, no podemos decir que una estación de estas va a lograr ocupar o tener una velocidad igual a la que soporta este equipo, porque este equipo de la derecha, que es el equipo central, es el que tiene la capacidad de manejar, digamos, todos estos clientes. ¿Sí? Por eso es que no podemos decir que vamos a esperar que una estación de estas, ¿sí? Si el equipo, digamos, central soporta, digamos, 6 gigabits por segundo, que solamente una estación, ¿cierto? En un escenario, digamos, normal de trabajo, llegue a utilizar los 6 gigabits de trabajo, porque normalmente eso es compartido entre todas estas estaciones, ¿sí? Entre todos estos equipos clientes. ¿Listo? Esa pues como aclaración ahí. Pero pues este equipo obviamente sí, porque pues las está, digamos, agregando todas. ¿Listo? Eh, que digamos, digamos las diferentes ventajas que hablamos y los escenarios de aplicación de FDMA y MUMIMU, ¿cierto? Entonces, digamos que con FDMA se incrementa la eficiencia, se reduce la latencia, ¿cierto? Y es útil para aplicaciones que utilizan bajito ancho de banda, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de aplicaciones utilizan bajito ancho de banda, pero que requieren que, digamos, el enlace sea muy eficiente y que se reduzca la latencia? Las aplicaciones que transfieren, digamos, voz sobre IP, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, digamos, la información de voz ocupa un ancho de banda, digamos que bajito, pero sí se necesita que llegue rápidamente porque, pues, nosotros, digamos, el oído humano, ¿cierto? Puede detectar, digamos, caídas del servicio o indisponibilidades de la red de más de 50 milisegundos. ¿Sí? O sea, con que en 50 milisegundos no se transfiera información, ahí ya nos damos cuenta que algo en el audio no está bien o no se empiezan a entender bien los mensajes. Ya somos, digamos, conscientes de eso. Pero como les digo, como ese tipo de comunicación tiene bajo ancho de banda, ¿cierto? Es un tipo de aplicación que, digamos, casa perfectamente para las ventajas que provee como tal o FDMA. ¿Cierto? Y por eso, pues digamos que esa tecnología es muy útil, pues para, digamos, tener un mejor desempeño. ¿En qué? En ese tipo de aplicaciones. ¿Listo? También la tecnología MUMIMO que acabamos de hablar, ¿qué es lo que nos permite hacer? Incrementa la capacidad, ¿sí? Entonces pueden ver que solamente así hablando de FDMA es como si tuviéramos solamente un camioncito. Cuando tenemos además Mumimu es como que tenemos tres camioncitos ahí al mismo tiempo, ¿sí? Entonces eso al final también permite que se aumente la velocidad, se incremente la velocidad de transferencia por usuario, ¿cierto? Y que hace que pues también Wi-Fi 6 sea ideal para el uso de aplicaciones que requieren alto ancho de banda. ¿Listo? Entonces ahí vemos, digamos, como tal, las diferentes ventajas que tenemos dentro de Wi-Fi 6 con esas dos tecnologías claves y los escenarios de aplicación de esas tecnologías. ¿Listo? También tenemos una funcionalidad, ¿cierto? Que se llama el BSS Coloring o coloreado de BSS.
o sea, coloreados como de Wi-Fi, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si nosotros normalmente hasta ahora más o pues digamos que hemos considerado como un escenario un poco ideal en el que tenemos solamente un access point y los clientes asociados a ese access point, pero en la vida real no tenemos un solo access point, no tenemos solamente nuestro equipo operando en el aire, en el ambiente, tenemos más equipos, el equipo del vecino, del vecino del lado, del vecino del piso superior, del piso inferior, así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Como lo que estamos compartiendo es el aire, ¿cierto? O sea, o mejor dicho, lo que estamos utilizando para la comunicación es el aire, pues eso es compartido, ¿sí? Y ya no se va a tener que compartir solamente entre los equipos que conforman, digamos, esta red, ¿sí? Sino los equipos que conformen, digamos, la red que implementa el vecino. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se tiene el coloreado digamos, de las redes Wi-Fi, pasa lo que vemos aquí en la parte izquierda. Se interfieren entre ellos y eso causa que no se aproveche de la mejor manera el recurso. Eso es algo así como que cuando dos personas quieren acceder, digamos, dos personas quieren acceder al mismo recurso, ¿sí? Dos niños, por ejemplo, quieren acceder, digamos, al mismo juguete, ¿sí? Y por estar peleándose el juguete todo el tiempo que estuvieron peleándoselo, pues ninguno logró realmente jugar. Eso pasa con la interferencia que tenemos entre diferentes redes Wi-Fi que no soportan, digamos, el coloreado de BSS, ¿sí? Cuando tenemos el coloreado de BSS, hacemos que las redes Wi-Fi sean conscientes como de las otras que existen, ¿cierto? Y cómo están haciendo uso del ambiente, digamos que la rodea del aire y del espectro en ese espacio donde está ese aire, ¿sí? Para que se haga mejor uso del canal y efectivamente, en vez de estar contendiendo o peleando, digamos, o tratando, digamos, de competir por el uso del canal, como lo vemos aquí en la parte izquierda, simplemente se lo hagan como por turnos, ¿cierto? De manera que se aproveche al máximo ese recurso que se tiene y con esa manera se aumente, digamos, la eficiencia del uso del canal porque pues se reduce la interferencia. ¿Listo? Otra funcionalidad importante que es el Target Wake Time, que es el tiempo de, digamos, de dormido, por decirlo de alguna manera, objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando teníamos Wi-Fi 5, que es lo que estamos viendo aquí, el 802.11ac, ¿cierto? Si este equipo está transmitiendo, el equipo, digamos, central que nos conecta a la red, todos los equipos que tenemos en la red están esperando todo el tiempo para recibir mensajes. Y cuando están esperando y tienen los radios encendidos, ¿cierto? Pues consumen energía. Así no estén recibiendo señal como este, que es, o bueno, así no estén transmitiendo como este equipo que es el que está transmitiendo en ese momento. ¿Qué pasa? Estos equipos pues están haciendo uso ineficiente de ese recurso de energía y en consecuencia pues agotando la vida útil de esas baterías. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque pues están encendidos sin necesidad. ¿Qué pasa? Con Wi-Fi 6, 802.11ax, ¿cierto? La tecnología permite que se sincronicen, digamos, los equipos que tenemos aquí en la derecha, ¿cierto? Y ellos sepan que este señor va a transmitir y que durante el tiempo en el que este transmite, que es una información que a ellos no les interesa recibir, pues simplemente duermen, entran en estado de espera, ¿cierto? Dormidos con los radios apagados, ahorrando energía y de esa manera haciendo más larga la vida útil de la batería de los equipos. ¿Listo? Entonces, esta también es una funcionalidad importante de Wi-Fi 6 que nos permite también hacer, digamos, más, digamos, eficientes ambientalmente, más ecológicos en ese sentido. Y por último, digamos aquí la parte de encripción de WPA3, ¿cierto? Digamos que existen varios métodos de encripción, ¿sí? O sea, de maneras, digamos, de esconder o hacer difícil entender la información que se coloca en el aire, ¿sí?
Eh, y pues digamos que este es de los métodos más seguros que existen para hacer, digamos, eso, ¿cierto? Y se implementa, como les comenté, digamos, de manera obligatoria por parte del Wi-Fi Alliance en los equipos que se quieran, digamos, certificar como Wi-Fi 6. ¿Listo? Entonces, esta funcionalidad está disponible, digamos, en Wi-Fi 6 y los que nos permiten, digamos, es hacer uso como tal de esa nueva generación de método de encripción, ¿cierto? Ese método de encripción soporta, digamos, encripción de 192 bits, ¿sí? Que es mucho más alta que, digamos, la de 128 bits que se soportaba en Wi-Fi 2, ¿sí? Eh, y en qué se traduce eso? Es que es más difícil para cualquiera, digamos, que esté cerca de nuestra red, poder lograr entender la información que estamos transmitiendo, ¿sí? Entonces, es importante, es importante entender eso. ¿Listo? Entonces, las conclusiones aquí. Tenemos más ancho de banda en Wi-Fi 6, ¿cierto? Eh, 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 y pues para mejorar, digamos, las velocidades que manejamos con respecto a Wi-Fi 5. ¿Listo? En Wi-Fi, en Wi-Fi 6, digamos, se pueden llegar a lograr hasta 286 megabits por segundo en la banda de 2.4 GHz y 1200 en la de 5 GHz por flujo. ¿Listo? Que tenemos también OFDMA, que también nos permite manejar más equipos inalámbricos. ¿Sí? Más clientes inalámbricos, que es muy, muy útil, por ejemplo, para, digamos, implementaciones modernas, por ejemplo, de equipos de Internet de las cosas. Ustedes saben que ahora ya tenemos cada vez más equipos conectados, digamos, a Internet y estamos, digamos, en la era en la que no solamente las personas se conectan a Internet, sino también los equipos para implementar, digamos, funcionalidades, digamos, de automatización, de hacer, digamos, hogares inteligentes y demás. ¿Listo? Entonces, esta tecnología nos permite conectar todavía más equipos y hacer también que las conexiones sean más rápidas, disminuyendo la latencia o el retardo que hay, digamos, de la comunicación, ¿cierto? Y evitando, digamos, problemas de desconexión, ¿cierto? Que se puedan presentar, digamos, con estándares anteriores. También la funcionalidad que vimos de UL Mumimo, ¿cierto? Que utiliza, digamos, de manera ideal las capacidades, digamos, de carga de los clientes inalámbricos. La función de BSS Coloring que miramos para reducir las interferencias cuando hay múltiples access point, ¿cierto? Múltiples redes en el mismo espacio. La función de Target Wake Time o TWT que nos permite extender la vida útil de los equipos por hacer mejor uso o uso eficiente de los recursos de energía de los clientes, haciendo que duerman o apaguen, digamos, los radios durante los momentos que no necesitan transmitir, ¿cierto? Y la posibilidad de tener un símbolo de FM más largo que extiende, digamos, el alcance de Wi-Fi. ¿Listo? Aquí, digamos, ya para cerrar un poquito. Listo, entramos como tal a los productos que tenemos dentro de TP-Link de Wi-Fi 6, ¿sí? Aquí sí, igual me permito aclarar, está digamos un breve resumen de algunos de ellos porque digamos que tenemos una amplia variedad, una gran gama de equipos para diferentes escenarios, tanto de hogares, de, digamos, de escenarios a nivel de hogar, ¿cierto? Equipos a nivel de hogar de consumo, a nivel, digamos, de equipos para ISPs, ¿sí? Que soporten este tipo de tecnología Wi-Fi 6 que hemos hablado, o para escenarios empresariales con la línea, digamos, OMADA. ¿Sí? Entonces, recuerden, tenemos equipos de Wi-Fi 6 en TP-Link, aquí les voy a escribir algunos de ellos, pero pues tenemos equipos de TP-Link para todos esos segmentos, ¿cierto? Para el segmento de SOHO, que sería oficinas pequeñas o de hogares, para el segmento, digamos, ISPs, ¿cierto? Que es toda la línea, digamos, Aginet, y, digamos, para el segmento de ISPs, que son proveedores de servicios de Internet, ¿cierto? Y para la línea corporativa, ¿sí? Que ya son para empresas,
y que tienen, digamos, requerimientos pues más altos, ¿cierto? Y escenarios, digamos, comerciales, digamos, con mayores, digamos, estándares o con mayores capacidades, ¿cierto? Que es toda la línea OMADA y OMADA Pro. ¿Listo? Pero pues vamos a ver estos que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos toda la línea Archer, ¿sí? Que esta es, digamos, para el hogar, para la línea, digamos, de consumo en general. Esta referencia, pues, digamos, se refiere a los routers Wi-Fi, ¿sí? Y dentro de la referencia vemos que se hace hincapié o se da detalle, digamos, de que se soporta el estándar 802.11 AX. ¿Por qué? Porque dentro del nombre tenemos el AX que hace referencia a Wi-Fi 6. Entonces tenemos Archer AX50, AX10, AX3000, AX1500, AX6000. ¿Listo? Entonces, en cada uno de esos vamos a tener, digamos, las diferentes apariencias del equipo, ¿sí? Que para los cuatro primeros, pues digamos, la apariencia externa es la misma, para el último, pues ya es un router, digamos, con una apariencia más interesante aún, digamos, muy apetecido por el segmento, por ejemplo, de gamers. Y aquí, pues, digamos, las especificaciones de los diferentes puertos que tienen, ¿sí? Entonces, tenemos equipos con puertos WAN, todos en general, digamos, soportan 10, 100 o el gigabit, ¿cierto? Eh, y este último, ¿cierto? Como les digo, con mayor desempeño para, digamos, escenarios y gamers, se soporta con interfaces de hasta 2.5 gigabits por segundo en la parte WAN, o sea, en la interfaz que conecta hacia el proveedor de servicios de Internet. Listo, hacia el ISP, sea, digamos, un ETB, un Claro, un Tigo, bueno, el proveedor que ustedes tengan, ¿cierto? O que tengamos el usuario final. ¿Qué cantidad de puertos LAN? Que son los puertos que se conectan hacia nuestra red interna. Entonces tenemos todos también de 10, 100 o un gigabit, ¿cierto? Y tenemos en estos cuatro primeros, cuatro puertos disponibles. En este último, ocho puertos disponibles. ¿Listo? Ya en cuanto a la parte, digamos, de otras características, ¿cierto? En la parte inalámbrica, entonces tenemos las especificaciones cuando se utiliza la banda de 2.4 GHz y las especificaciones de la banda de 5 GHz, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos detalle, digamos, de las configuraciones de múltiples entradas, múltiples salidas, ¿cierto? Que tiene que ver con las antenas que tenemos, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso tenemos 2 por 2, o sea, dos antenas de entrada, dos antenas de salida, por eso tenemos al final cuatro antenas, ¿cierto? Y logrando, digamos, hasta 600 megabits por segundo en 11 AX. ¿Listo? Aquí 2 por 2 MIMO, ¿cierto? Aquí 2 por 2 MIMO también, todos, a excepción del último que soporta 4 por 4 MIMO. ¿Listo? En esa banda de 2.4 GHz. En la banda de 5 GHz se soporta 2 por 2 MIMO también para todos y el último 4 por 4 MIMO, o sea, cuatro antenas de entrada, cuatro de salida. Como ven, tiene 8 antenas ese equipo y por eso permite implementar velocidades mucho más altas. ¿Sí? Estas velocidades, como ven, pues se agregan, ¿no? Entonces aquí, digamos, 4.800 más 1.600 da 6.000, que es a lo que corresponde el índice del nombre. ¿Listo? Aquí 1.200 más 300, pues 1.500. Aquí 1.400 más 600, 3.000. ¿Sí? Este X10, pues 1.200 más 300, este 2.400 más 600. En cuanto a streams, también, de acuerdo a esta capacidad, digamos, de antenas, esta configuración de antenas que se tienen, se puede tener 2 más 2, todos estos 2 más 2, todos los cuatro primeros, y el último 4 más 4. ¿Listo? También tenemos la posibilidad de implementar en los equipos, en algunos equipos mucho vienen implementados con conector USB. Entonces, este, por ejemplo, la X50 tiene un conector USB tipo 3, los otros tres no tienen, digamos, USB, y esta X3000 tiene dos USB 3, tiene un tipo A y un tipo C. Ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué necesitan un USB en el router? Bueno, pues la funcionalidad que tiene ese equipo, ese puerto USB es que puedan conectar, digamos, medios que puedan compartir a través de la red,
¿sí? Como un servidor, digamos, de medios, ¿sí? Que pueden implementar ahí, o sea, pues, digamos, tener, digamos, música, video que quieren compartir con todos los usuarios de la red, entonces los tienen centralizados ahí y los pueden descargar, ¿sí? O pueden, digamos, implementar un servidor FTP donde quieren almacenar recursos para la red local, lo pueden implementar. ¿Listo? También tenemos la posibilidad de soportar link aggregation, ¿sí? ¿Qué es link aggregation? Es que cogemos varias de estas interfaces y las juntamos de manera que a nivel lógico parezcan una sola interfaz y se aumente el ancho de banda para una conexión con un solo equipo, ¿sí? Por ejemplo, entonces se soporta en el AX50, en el AX3000 y en el AX6000, ¿listo? Todos soportan la funcionalidad de FDMA, todos soportan MUMIMO, ¿cierto? Eh, y cuáles, digamos, soportan canales DFS. eh, el AX50, el AX3000 y el AX6000 soportan, digamos, comunicación en esos canales que son canales de asignación, de selección de frecuencia dinámica. ¿Listo? Entonces, ese es como el resumen. Aquí tenemos, digamos, otro conjunto de estos equipos, ya también con mayor desempeño, AX11000, AX20, AX65, AX90, ¿cierto? Entonces ahí ven, digamos, ya los desempeños adicionales. Entonces tenemos ya aquí interfaces de 2.5 gigas, ¿cierto? Casi en todos estos, ¿sí? Tenemos también ya más interfaces, digamos, a nivel LAN, hasta 8 interfaces, ¿cierto? Velocidades también más altas, porque también se tiene, digamos, más cantidad de antenas y se puede implementar, digamos, más streams, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, que es un equipo, digamos, tribanda, o sea, te permite implementar, digamos, tres diferentes CSIDs con diferentes, digamos, cada uno, digamos, con sus dos bandas, ¿cierto? Y pues, digamos, para flujos de aplicación diferentes, entonces te puede permitir, digamos, hasta 4 streams en cada una de las bandas, ¿cierto? Y así para los otros, ¿no? 2 más 2, 2 más 2 más 2, o aquí dos, digamos, en una banda, dos en otra y cuatro en otra. Listo, también ya todos aquí con más soporte de equipos de puertos USB, con USB 3, digamos que ustedes saben que manejan mucha más velocidad, ¿cierto? Eh, el soporte Link Aggregation ya para todos como tal, todos con FDMA, con MUMIMO, ¿cierto? Y los soportes, digamos, de canales de DFS. ¿Listo? A ver qué más tenemos por aquí para compartirles el día de hoy. Permítame un momentico. Exactamente. Entonces, las características, digamos, que son para resaltar en los productos, digamos, Wi-Fi que acabamos de presentar, ¿cierto? Entonces, podemos utilizar, digamos, canales de 160 MHz aplicados, digamos, en Wi-Fi 5. ¿Listo? Podemos utilizar, digamos, soporte de banda ancha con interfaces de 2.5 gigabits por segundo, ¿sí? Además, podemos utilizar Link Aggregation, que es la función que les comentaba, que en muchos casos es muy útil, por ejemplo, para conectar equipos, digamos, de almacenamiento como NAS, ¿cierto? Que vienen con interfaces de ese tipo de, digamos, de velocidades y que las requieren, pues, para permitir, digamos, a muchos usuarios acceder, digamos, en paralelo a, eh, eh, ¿a qué? En paralelo a esos recursos, digamos, de red. ¿Listo? Aquí también, digamos, los equipos para hacer mesh, que es una funcionalidad específica que nos permite, digamos, implementar unas redes, digamos, más confiables, de más ancho de banda, que permita funcionalidades, digamos, de itinerancia de equipos o lo que se llama, digamos, lo que algunos llaman roaming, que es cambiar, digamos, de una AP a otra AP y mantenerse conectado a la red sin que el usuario lo perciba, ¿cierto? Entonces lo podemos implementar con ese tipo de equipos que no soportan Wi-Fi 6, que son los modelos, digamos, DECO, ¿sí? Y que tienen, digamos, esta apariencia y que pueden venir, digamos, se pueden comprar por unidad o en paquetes de 2 o de 3, pues como están especificados acá, y que también, digamos, tienen especificaciones similares, digamos, a las que comentamos previamente, ¿sí? Como les comento, estos son algunos de los productos que tenemos porque tenemos una gama muy amplia, ¿sí? Con diferentes, digamos, opciones. Dentro de esta parte, por ejemplo, equipos DECO, se tienen, digamos, algunos, por decir algo, que soportan implementar la conectividad entre ellos, no solamente, digamos, de manera inalámbrica para hacer
esa red en malla, sino también a través de manera cableada. Y esa manera cableada puede ser a través de cable de Ethernet o inclusive a través de conexión a través de la línea de potencia de energía, ¿sí? O sea, de la línea AC que tenemos en nuestras casas, ¿sí? Y soportando igual todas estas tecnologías con especificaciones, digamos, como las que hemos hablado. ¿Listo? Entonces, digamos, características a resaltar en esos equipos mesh es que pueden, digamos, implementar enlaces entre ellos a nivel inalámbrico, ¿cierto? De hasta 4.8 gigabits o lo que es equivalente a 4.800 megabits por segundo entre ellos para que, digamos, el tráfico entre los diferentes usuarios pueda lograrse, ¿cierto? Con las velocidades, digamos, que hemos hablado previamente, que también tienen esos equipos puertos LAN y WAN de 2.5 gigabits por segundo, ¿sí? Y que pues permiten, que es la función, digamos, que más atraen estos equipos, un roaming o, digamos, alternar o pasar, digamos, moverse, digamos, en espacios amplios y que el usuario no se dé cuenta cuando se está conectando a una AP o se cambió de AP, sino que eso se haga automáticamente sin que el usuario se dé cuenta y que le da al final más capacidades de conexión teniendo una red unificada con soporte como tal de Wi-Fi 6, de todas las ventajas que vimos dentro de Wi-Fi 6. ¿Listo? También tenemos extensores de rango que nos permiten trabajar en Wi-Fi 6. Estos extensores de rango es para cuando queremos, digamos, extender nuestra red Wi-Fi, ya tenemos, digamos, un equipo router o sí, un equipo, digamos, AP, digamos, dentro de nuestra red, pero tenemos zonas muertas aún, digamos, en hogares, por decir algo, ¿cierto? Entonces, podemos implementar con estos extensores de rangos, extender la red, ¿cierto? Y seguir utilizando todas las funcionalidades que hablamos de Wi-Fi 6. Y pues igual aquí las especificaciones de las que hemos estado hablando. O también adaptadores de red para equipos, por ejemplo, ya heredados que de repente no tienen interfaces de red que soporten Wi-Fi 6, ¿cierto? Pero que aún tienen puertos, por ejemplo, PCI, PCI libres, ¿cierto? O puertos, digamos, USB libres y queremos, digamos, darle conectividad a nivel de Wi-Fi 6 a esos equipos. ¿Listo? Porque, pues, digamos, se hace inconveniente de repente conectar cables hacia esos equipos. Entonces, tenemos también productos de adaptadores de red para conectar esos equipos, darle la posibilidad de conexión inalámbrica utilizando el estándar de Wi-Fi 6 y vemos que podemos lograr pues, velocidades bastante altas, ¿sí ven? Entonces, por ejemplo, aquí en la banda de 2.4 GHz para ese equipo, 600 megas y 1.2 gigas con canales de 80 MHz. ¿Listo? Eh, y aquí una breve comparación, ¿sí? Con otros competidores, mostrando, digamos, que tenemos, digamos, mejor desempeño, ¿cierto? En varios, digamos, de los ítems que podemos tener comparado, digamos, por decir algo, con equipos de Netgear o de Asus, ¿cierto? En los que, por ejemplo, podemos proveer, digamos, puertos USB que Netgear no provee, ¿cierto? Eh, 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 o funcionalidades, digamos, que ellos no tienen actualmente. ¿Listo? Aquí otra comparación, ¿cierto? En el que podemos, por ejemplo, digamos, proveer interfaces de 2.5 gigas en la misma gama de equipos que ellos no tienen, ¿cierto? O de 8 interfaces LAN que ellos también, digamos, no disponen, ¿sí? O, por ejemplo, proveer las interfaces USB de las que hablamos de ambos tipos, tipo A y tipo C, que ellos no pueden, digamos, o no tienen, digamos, incluidos dentro de sus productos. ¿Listo? Eh, eso es. También tenemos, digamos, aquí un resumen de los clientes Wi-Fi 6, ¿cierto? Esto es bien importante porque acuérdense que dentro de lo que hablamos el día de hoy dijimos que los clientes Wi-Fi también tienen que tener, digamos, unas especificaciones para poder lograr hacer uso de esos estándares, de esas reglas, digamos, de comunicación que tenemos. ¿Listo? Eh,
Veo que hay unas preguntas ahí que no alcancé, digamos, a verlas, pero pues Federico nos preguntaba que si tiene bloqueo de seguridad para que no ingresen los hackers. Sí, efectivamente nuestros equipos tienen funciones de seguridad, ¿cierto? Aquí están, aquí me devuelvo uno para mostrar esa función de Home Care que vemos ahí. Son funciones de seguridad adicionales a las que tienen ya por defecto los equipos, pues como aislamiento, digamos, de usuarios y demás para poder lograr proveer las bloqueos, digamos, contra posibles amenazas de red, tanto internas como externas, ¿cierto? Y Jairo también nos preguntan que si ese tipo de router AX es corporativo. Ese AX es 1000. No, esos routers, digamos, que les he mostrado aquí, todos en general son para el segmento SOHO, que son oficinas pequeñas o para hogares. Sí, para el sector corporativo tenemos unos equipos, digamos, específicos para ese nicho de mercado que tienen no solamente, digamos, especificaciones más altas a niveles de velocidades, de cantidad de usuarios, sino también construcciones específicas, ¿cierto? Con especificaciones que permiten atender ese escenario. Entonces, en cuanto, por ejemplo, digamos, routers, switches, digamos, con carcasas, digamos, para montajes en rack, carcasas, digamos, metálicas aún más resistentes, ¿cierto? Digamos, ya cuando hablamos en el tema de Access Point, presentaciones, digamos, más estéticas a nivel empresarial o más resistentes, por ejemplo, para entornos externos y demás. ¿Listo? Entonces, los que les presenté aquí en general son más para el equipo, para la parte SOHO, pero pues si requieren, digamos, para temas empresariales o de ISPs, nos consultan, digamos que ahí tenemos con Carlos y con nuestra CAM en Medellín, que es Beatriz, ¿cierto? Pues soporte para el escenario que ustedes quieran. Nos contactan y ahí les damos toda la asesoría que requieran para pues poder lograr atender el escenario, las consultas que le pidan. ¿Listo? Y volviendo, digamos, al tema de clientes inalámbricos, entonces tenemos varias referencias aquí. Entonces, en cuanto, digamos, a los clientes que soportarían Wi-Fi 6, ¿sí? Importante que lo tengan en cuenta y pues que para sus clientes o sus implementaciones lo consideren, ¿sí? No tiene sentido que ustedes implementen, compren, lo entreguen al cliente, ¿cierto? Eh, un AP Wi-Fi 6 sin hacerles la claridad de que pues para que puedan hacer uso de la tecnología, los clientes también tienen que soportarlo, ¿sí? Y que pues igual el equipo, si tienen clientes Wi-Fi 5, pues les va a funcionar con Wi-Fi 5 y Wi-Fi 4 porque esa tecnología es compatible hacia atrás, como hablamos, ¿cierto? Pero pues que obviamente las velocidades que logren esos equipos solamente van a lograr lo que permiten esos estándares previos, ¿sí? Que para poder sacar ventaja de utilizar Wi-Fi 6, los equipos clientes también tienen que tenerlo. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los equipos clientes, ¿cierto? En general, sobre todo los celulares, ¿sí? Que soportan Wi-Fi 6, en general todos los equipos, digamos, que son producidos, que fueron producidos después de, digamos, del segundo cuarto del 2020, soportan Wi-Fi 6, ¿sí? Eso es en términos generales. Pero si vamos a parte específico, entonces, por ejemplo, el iPhone 11, la serie de iPhone 11, esos soportan Wi-Fi 6, soportan canales de hasta 80 MHz, soportan igual las dos bandas y soportan hacer 2x2 MIMO. ¿Cierto? El Samsung Galaxy Note, la serie, digamos, de Galaxy Note 10, la serie de Galaxy S10, la serie de Galaxy S20 de Samsung, ¿cierto? Los Xiaomi 10, la serie Poco, ¿cierto? Los Huawei P40, ¿sí? Y en general todos los equipos que tengan, digamos, chipsets de inalámbricos de Intel AX200 o AX201. ¿Sí? En cuanto a equipos portátiles, ¿sí? Laptops, también los que fueron producidos después, digamos, de junio del 2020, ya tienen incluidos, digamos, interfaces AX200 o AX201, ¿cierto? Que permiten, digamos, conectarse a las redes Wi-Fi 6, ¿cierto? O adaptadores de red, como los que pues, les mencioné que nosotros tenemos, ¿cierto? Que son TX3000E, TX50E, ¿cierto? Que están basados o que, digamos, están implementados con chipsets de estos que les acabo de mencionar,
¿sí? También, digamos, hay algunas placas madre ya para, digamos, los equipos, digamos, de escritorio que tienen chipsets de Intel Z490, ¿cierto? Que también fueron producidos en general después del segundo cuarto del 2020, pues ya, de hecho, pues esta tecnología lleva algún tiempo. De repente aquí a Colombia no nos llegó así inmediatamente y pues ha ido llegándonos, pero pues en términos generales, ellos tienen, digamos, incluidos un chipset que soportan a X200 y a X201. ¿Listo? Y que soportarán, digamos, Wi-Fi 6. Entonces, aquí como tal, digamos, la tablita resumen, ¿cierto? La serie de iPhone 11, la de Galaxy, la de los Huawei y en general los chips de Intel a X200 y X201 con esas capacidades que vemos aquí que pues en consecuencia con todo lo que hablamos hoy, pues son mucho más altas en comparación con lo que se lograba en Wi-Fi 5 y en Wi-Fi 4. ¿Listo? Por último, ¿qué viene después de Wi-Fi 6? Pues viene algo que se llama Wi-Fi 6E. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de Wi-Fi 6? Wi-Fi 6E, perdón, ¿cuál es la definición de Wi-Fi 6E? Tiene todas las características y capacidades que tiene Wi-Fi 6. Todo exactamente. Igual, ¿sí? Pero la más importante con referencia a Wi-Fi 6 es que ya soporta una nueva banda de frecuencia que es la banda de 6 GHz. ¿Sí? Entonces, por eso pilas para que no se confundan también a la hora de hacer sus implementaciones o de dar, digamos, sus asesorías a sus clientes, que una cosa es la banda de frecuencia que utiliza y otra es el estándar. Si ustedes hablan solamente de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 te soporta las bandas de 2.4 y de 5 GHz. Pero si estás hablando de Wi-Fi 6E, esa también ya soporta la banda de 6 GHz. ¿Listo? Entonces pilas porque unas son las generaciones de Wi-Fi que son desde la 0 hasta la 7, digamos que ya es lo último que ha salido, ¿sí? Y otras las bandas de frecuencia, que bandas de frecuencia abiertas para esta parte de WLAN son solamente la de 2.4 GHz, la de 5 GHz y la de 6 GHz. ¿Listo? ¿Qué hay nuevo en Wi-Fi 6E y qué beneficios nos puede traer? Entonces, debido a que se tiene una nueva banda de frecuencia en 6E, se tienen canales adicionales que permiten, digamos, implementar mayores anchos de banda. ¿Listo? ¿Cuándo estarán disponibles, digamos, los clientes de Wi-Fi 6? Routers y clientes estarán disponibles. Entonces, digamos que eso era una decisión pendiente, digamos, de la FCC, ¿cierto? Que abriera la banda de 6 GHz para los Estados Unidos. Eso, pues, digamos que en el momento en el que se generó ese material, pues, estaba pendiente. Al día de hoy eso ya está como tal abierto. Aquí en Colombia ya está permitida la banda de 6 GHz para uso interno, o sea, dentro de edificios, no para uso externo, ¿listo? Pilas porque pues, como les digo, eso es un tema regulado por la Agencia Nacional del Espectro, ¿sí? Y la persona, entidad que haga uso de esos recursos a nivel exteriores, pues pueden tener, digamos, multas. ¿Listo? Y aquí pues un resumen, digamos, de los chips también generados para soportar Wi-Fi 6E, que hay unos chips, digamos, de Broadcom con su respectiva referencia, BCM4389, y unos de Qualcomm, digamos, los Pro 610, 810, 1210, 1610, o los Fast Connect 6700, 6900, que permiten implementar, digamos, esas características de Wi-Fi 6, o sea, Wi-Fi 6, pero en la banda de 6 GHz, ¿cierto? Dentro de los productos que tengan esos chips. ¿Listo? Aquí por último, ya para cerrar, ¿cierto? Entonces una comparación aquí entre Wi-Fi 6 versus Wi-Fi 5. Entonces ambos, la quinta generación y 6 son tecnologías, digamos, complementarias que permiten, digamos, mayores velocidades, menores latencias, e incrementan, digamos, la capacidad sobre los estándares que los preceden. ¿Listo? Eh, Ambos, digamos, están construidos, digamos, sobre las mismas bases, digamos, inalámbricas, ¿sí? Si bien, o como bien, digamos, sabemos, como lo escribimos, de hecho, en esta presentación, son estándares liderados por el IEEE. ¿Listo?
Wi-Fi 6 continuará, digamos, siendo la opción, digamos, más aplicable para escenarios de interiores, ¿sí? Y Wi-Fi 5, digamos, es un poco más utilizado para las opciones de exteriores. Ellos van a seguir coexistiendo y pues esa coexistencia también permite, soportar diferentes casos de aplicación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la parte de 5G y la parte de 6G, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de escenarios externos para transportes, para implementación de Wi-Fi exteriores y cobertura, entonces se prefiere más 5G, ¿sí? Que 6G. Para escenarios, digamos, de realidad aumentada, de realidad virtual, de desarrollos masivos de Internet de las cosas, entonces pues ahí ya ambas tecnologías son complementarias. Listo. Y para escenarios, digamos, de interiores, ya en el mundo más empresarial, ¿cierto? Como sectores, digamos, de reventas o espacios, digamos, empresariales internos, se prefiere más Wi-Fi 6, ¿sí? Por las aplicaciones, digamos, que eso requiere. Listo. Ese es, digamos, como tal el resumen, ¿cierto? Eh, ¿Qué tenemos para comparación entre Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6? Entonces, pues, nada, pues agradecerles estar atentos. Quisiera saber si tienen alguna pregunta adicional a la que ya nos colocaron en el chat. eh, o inquietud, digamos, acerca de lo que vimos el día de hoy. Rubén, qué pena te interrumpo. Tenemos una consulta de Juan Esteban. Sí, veo que pregunta que si podemos tener esta presentación en YouTube. Yo creo que sí. Carlos creo que nos puede, digamos, proveer, digamos, el video, subirlo, digamos, al canal de YouTube, que creo que, pues, digamos, que tienen en Grupo Control. De la misma manera, si tiene el chance, me lo podría pasar y nosotros podemos colgarlo igual en el canal de YouTube de Tepelín. Bueno, Esteban nos dice, vale, muchas gracias, ¿no? Con mucho gusto. Es un placer para mí, digamos, compartirles esta pasión por las telecomunicaciones, los conocimientos que hemos podido adquirir, también pues su participación que nos ayuda, digamos, a enriquecer, digamos, con las preguntas e inquietudes que tienen. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? ¿Algo más, digamos, para adicionar, Carlos? Rubén, no, agradecerle por el espacio que nos compartió el día de hoy. A nuestros clientes agradecerles por la puntualidad y por haber participado de esta presentación. Recuerden que pueden encontrar el portafolio Wi-Fi 6 directamente de nuestra empresa. Algún requerimiento adicional lo podemos escalar directamente con el área de soporte o el acompañamiento de ventas.